Traders, en este video ahora sí hablemos de la metodología. ¿Qué es la metodología? La metodología es la teoría que explica el cómo y el por qué se mueve el mercado. Aún nadie entiende con firmeza absoluta al 100% cómo se mueve el mercado, pero hay muchas vistas de cómo probablemente se mueva. La economía y muchos autores consideran al mercado como caótico, mientras tanto que otros definieron que el mercado no es caótico y tiene ciertos patrones a través del tiempo que con cierta probabilidad y recurrencia se cumplen. Nosotros como traders, justamente si pensáramos que realmente el mercado es completamente caótico, ni siquiera estaríamos operando. Pueden buscar más estudios que hablan sobre la eficiencia e ineficiencia del mercado, porque estos estudios fundamentales son los que nos dan las bases de pensar si el mercado se puede predecir o no se puede predecir. Si el mercado no se pudiera predecir, el trading no tendría sentido, ¿sí? Pero no habría traders con muy buenos resultados, no habría inversionistas con muy buenos resultados, que año tras año predicen el mercado. Con respecto a inversionistas, existen un montón de ejemplos, ¿sí? Y con respecto al trader, es más difícil encontrar ejemplos porque hasta hace muy poco no existían lo que son las gráficas y el análisis técnico de forma como lo conocemos hoy. Esto recién se empezó a dar hace como 10 años atrás. Por eso es muy difícil a veces encontrar gente con muchísimo historial, de tal vez 15 años, 14 años, haciendo rentabilidades. Pero créanme que los hay. Si entran a Darwinex, van a poder encontrar estos traders con 10, 15 años de trayectoria. E inclusive nosotros ya tenemos 2 años analizando el mercado y viendo que justamente existen patrones de los cuales nos podemos aprovechar. Próximamente van a poder ver nuestras cuentas auditadas que demuestran esto que decimos. Pero el punto es que es imprescindible estar constantemente mejorando la metodología, mejorando nuestro entendimiento del mercado, en cómo y por qué se mueve. Gracias a la metodología vamos a poder crear estrategias. Son dos cosas diferentes. Ustedes van a escuchar muchos traders por ahí que les dicen que operan con análisis técnico, y cuando hacen referencia a esto es que por lo general, o acción del precio, es que por lo general ellos están operando con la metodología, ¿sí? En general, la metodología incluye un montón de reglas y un montón de variables. Y son tantas que, en mi opinión, no es bueno operar con toda la metodología sobre cómo se mueve el mercado, sino elegir algunos parámetros muy específicos para crear una estrategia. Operar con una estrategia es mucho más fácil, mucho más factible para conseguir la rentabilidad que solamente operar con acción del precio, porque hay muchas menos variables que nosotros a las cuales les debemos de estar prestando atención, y esto hace que el trading, la tarea de hacer trading, la tarea de operar, sea mucho más sencilla, por lo tanto también mucho más fácil de controlar, mucho más fácil de medir, mucho más fácil de sacar estadísticas para ver si es realmente rentable o no lo es. Ahora, con respecto a la metodología, existen un montón de métodos o de análisis bursátiles que intentan explicar esto. Existe el análisis fundamental o el análisis de valor, el análisis técnico, el análisis cuantitativo, además de muchos otros análisis bursátiles como el macroeconómico, etcétera, un largo sinfín de métodos o de análisis bursátiles que intentan explicar cómo se mueve el mercado. A su vez, dentro de estos análisis bursátiles hay diferentes metodologías. Y conociendo estas metodologías, entendiendo cómo se dan las diferentes metodologías dentro de los diferentes análisis bursátiles, es que te vas a ahorrar muchísimo tiempo de trabajo, ¿sí? Hay mucha gente que entra en esto de trading y simplemente empieza a ver videos de forma desordenada en YouTube, y si no tiene que comprar un curso o comprar este otro curso, y siempre así se le va a dificultar bastante, ¿no? Esto te va a cortar bastante el camino, aún así vas a tener que hacer muchísimo trabajo, más que todo porque tenés que aprender de cero todas estas metodologías, pero bueno, te reduce un poco el trabajo. ¿Cuáles son algunas de todas las metodologías? Bueno, nosotros nos concentramos principalmente en dos: el análisis técnico y el análisis cuantitativo, principalmente, ¿no? Y dentro de este análisis técnico van a encontrar algunas de las metodologías que más nos gustan a nosotros. Por ejemplo, el método Wyckoff, las ondas de Elliott, el método Dow, el order flow, la oferta y demanda, patrones armónicos, figuras chartistas, trading institucional, la cinta, el ICT.
el market maker. Estos son algunos de todos estos métodos o todas estas metodologías que existen dentro del análisis técnico que intentan explicar por qué y cómo se mueve el mercado. Ahora, nosotros, después de tanto estudio, después de estos casi 5 años que estamos en el trading, estuvimos analizando cada una de estas metodologías y fuimos agarrando las mejores reglas y las mejores variables de estas para poder aplicarlas a nuestro trading. Nosotros en específico hicimos un resumen de esto y obviamente ustedes pueden hacer el suyo. Obviamente si aprenden el nuestro van a cortar bastante su curva de aprendizaje, pero para eso pueden entrar a nuestros grupos o estar en nuestras operativas en vivo todos los viernes en el canal de Telegram, donde hablamos un poco más de todo esto. Ahora, van a encontrar muchísimos cursos pagos, gratuitos en Internet, en YouTube, de traders que ganan, van a ver en Instagram, en muchos lugares que ganan bastante dinero. Y cada uno le intenta explicar a su manera su forma de ver el mercado, su metodología, el por qué y el cómo se mueve el mercado. El problema principal del, yo diría 90%, 95%, no sé si incluso del 99% de los cursos, es que te hablan de supuestas herramientas o supuestas reglas o supuestas variables que son muy subjetivas. Por lo tanto, cuando vos lo vas a aplicar, lo aplicás de forma diferente. Y estas personas, cuando ven que vos estás haciéndolo mal, le echan la culpa a tu psicotrading. Te dicen, no, la verdad es que vos no estás teniendo resultados porque estás haciendo mal las cosas por tu psicotrading. Y eso es una forma muy fácil de ligarse, de desligarse la responsabilidad al respecto. No, hay que ver cuál es el verdadero problema. A veces, y muchas veces, sí realmente el problema es el psicotrading. Pero muchas otras veces, el problema real es que su método no es realmente objetivo, no es realmente simple y no es realmente efectivo. Nosotros tenemos estas 3 reglas siempre para confirmar que nuestra metodología sirve. Y constantemente, entendiendo estas 3 leyes principales, vamos extendiendo nuestra lista de tales variables que son como categorizaciones del mercado, por ejemplo, qué es un soporte, qué es una resistencia, qué es un impulso. Vamos enlistando cada vez más variables y cada vez más reglas que son básicamente leyes que interrelacionan cómo se comportan las diferentes variables entre sí. Por ejemplo, cuando se rompe este soporte, se cambia de tendencia. O cuando vemos este patrón en el mercado va a hacer esta otra cosa. Esas son reglas, ¿no? Intentamos que todas las reglas cumplan estas 3 leyes, que sean objetivas, que sean efectivas y que sean simples. Entonces, lo primero que todo es analizamos su objetividad, a ver si todas las personas lo pueden analizar tal cual, de forma similar, por lo menos. Después analizamos si son efectivas en el mercado después de una larga estadística y si por lo menos tiene un 55-56% de efectividad, lo que nos dice que es una regla no aleatoria en el mercado, recién ahí la agregamos en nuestra metodología. Nuestra metodología que explica el por qué y el cómo se mueve el mercado. Fíjense que esta información que les estoy regalando no lo van y no lo van a ver en ningún curso, porque es algo que nosotros creamos después de haber estado 5 años pensando en cómo mejorar el trading, cómo sistematizarlo, cómo entenderlo mejor, cómo hacer que otras personas también tengan resultados, porque muchas veces pasa que uno tiene resultados, pero otras personas, sus alumnos no. Entonces, es importante tener estas reglas para poder transmitir aún mejor el conocimiento. Además de tener estas reglas variables y estas 3 leyes, es muy importante que tengas un paso a paso para aplicar toda la metodología, es decir, ¿qué vas a ver primero en el mercado? ¿Qué vas a analizar primero? ¿Qué vas a analizar después? ¿Qué variables vas a ver después? ¿Cuáles son más importantes que otras? Si no tenés un paso a paso para aplicarlo, la metodología tampoco lamentablemente te va a servir. Si no medís, si no controlás, es muy difícil mejorar. Nosotros utilizamos el método científico, ¿sí? el método de prueba y error, crear una hipótesis, prueba y error y sacar una conclusión, para constantemente estar midiendo y mejorando los resultados. Bueno, entendiendo esto, entendiendo nuestro concepto de metodología, esto es lo que hacemos en el método Blue Trading, ¿sí? Entonces, hablemos específicamente de nuestra metodología, ahora sí, dejamos un poco la teoría y vamos a explicar por qué se mueve el mercado según nosotros. Según nosotros, el mercado principalmente se mueve por la oferta y la demanda. Esto es básico. Lo pueden encontrar en cualquier facultad de economía en el primer semestre o incluso en la secundaria, muchos lo habrán visto, que el mercado se mueve por oferta y demanda. Ahora, el punto no es si se mueve por oferta y demanda, el punto es por qué se mueve la oferta, ¿sí? Y por qué se mueve la demanda. Es decir, por qué los vendedores venden y por qué los compradores compran.
¿Qué les interesa específicamente? ¿Qué están viendo en el mercado para tomar esas decisiones? Para esto es importante entender quiénes son los compradores y quiénes son los vendedores. Si todos los compradores y los vendedores son personas de 20 años, de 25 años, el mercado es muy probable, como el mercado cripto, que sea altamente volátil, porque estas personas están buscando hacerse millonarias de un día para el otro. La mayoría de personas de 25 o 30 años están buscando esto. Las personas tal vez de 50 a 60 son un poco más conservadores, entonces todas las personas que estén operando estos tipos de mercados, en mercados más conservadores, mercados que no se muevan tanto, sino que buscan preservar el capital, y están dominados por personas que tienen esta edad, tal vez de 50 a 60, que no están buscando hacerse millonarios de un día para el otro, sino están buscando más que todo seguridad. Obviamente se va a mover un poco diferente. Entonces es importante entender esto. Todos los mercados no se mueven igual. Sí se mueven similar y sí tienen reglas muy similares, pero no se mueven igual. Entonces no todas las estrategias van a tener el mismo nivel de efectividad en todos los mercados. No todos los mercados, esto lo repito una vez más, no se mueven igual. No todos los activos financieros se mueven igual. A diferencia de lo que cree la mayoría, no es así. ¿Por qué? Porque la oferta y la demanda tienen intereses distintos en cada activo financiero específico. Además, también tenemos que entender que el mercado, además de la oferta y demanda, esta oferta y demanda está dominada por tres cosas, en nuestra opinión: las emociones, los análisis inteligentes y las manipulaciones de mercado. Obviamente hay mucho más que profundizar, porque también hay que ver quiénes están detrás, las personas, qué instituciones, qué fondos, qué bancos, qué gobiernos están detrás de diferentes mercados. Entonces, el por qué se mueve el mercado, contestar esta pregunta, ¿por qué se mueve el mercado? Es muy difícil de contestarla, ¿sí? Como lo ven principalmente, esto es lo principal, pero hay mucho más que profundizar esto y no nos va a dar el tiempo para hacerlo en este curso. Capaz después lo veamos más profundamente en otras clases. Ahora, ¿cómo se mueve el mercado? Es una pregunta mucho más sencilla de contestar, ¿sí? Para entender cómo se mueve el mercado simplemente hay que observarlo. Y una de nuestras reglas principales es que el mercado se mueve por ondas. Y en estas ondas tenemos impulsos principalmente y tenemos retrocesos. Los impulsos, por lo general, su definición exacta para nosotros es un conjunto de velas del mismo color que están caracterizados por ser movimientos, por lo general, bastante grandes, bastante largos. Los retrocesos, en cambio, es un conjunto de por lo menos dos velas color contrario al impulso que por lo menos tienen que contradecir la última vela del impulso. Es decir, si yo tengo un impulso bajista, que es largo, que es bastante largo y fuerte, el retroceso tiene que ser por lo menos dos velas verdes que por lo menos cubran una vela del impulso, ¿sí? Ahí, como lo ven en el dibujo, estamos cubriendo una vela. Entonces, esto es lo que nosotros consideramos como un retroceso. Y buscamos lo que es una tendencia buscando una serie de dos impulsos y un retroceso en el medio. Impulso, retroceso, impulso, buscando que los impulsos a su vez tengan mínimos en una tendencia bajista, ¿sí? Las tendencias pueden ser alcistas, laterales o bajistas, en donde tengan mínimos cada vez más bajos en una tendencia bajista y máximos también cada vez más bajos. Y además, el segundo impulso sea por lo menos un 80% similar en extensión al anterior. Si nosotros tenemos un dibujo como el siguiente, esto nosotros no lo consideramos una tendencia. Esto puede ser tranquilamente un falso rompimiento y esto venirse para acá, ¿sí? Entonces, por lo menos tiene que haber un 80% de similitud acá, ¿sí? Ahí nosotros podemos trazar lo que se llama una línea de tendencia. Y esta línea de tendencia nos va a servir, en realidad nosotros le decimos línea de dinámica, porque esta tendencia puede cambiar de dinámica. A veces, en el medio, si se vuelve a dar este patrón de impulso, retroceso, impulso, siendo los dos impulsos muy similares en un 80%, acá podemos trazar otra línea. Y acá podríamos trazar otra línea. ¿Sí? Entonces, estos son dinámicas. Las dinámicas del impulso son velocidad de cómo se mueve, qué tan rápido se está moviendo el mercado. Si el mercado, tengo otra regla, rompe esta línea de dinámica, ¿sí? Yo no considero que la tendencia se haya roto. Yo considero que el mercado se puso lateral.
Y el mercado puede rebotar con las siguientes líneas de dinámica. Ahora el mercado solo va a romper su tendencia si rompe el último mínimo importante, el último retroceso. Es decir, acá tenemos un retroceso, ¿sí? Acá lo dibujé medio desprolijo, pero la tendencia solamente se va a romper si se rompe este último mínimo. Acá se rompió la tendencia, ¿sí? Fíjense que cada una de estas reglas y leyes que les acabo de dar son objetivas, son efectivas, porque el mercado realmente, cuando no da por lo menos un 80% de extensión, el mercado tiende a devolverse así, ¿sí? Son efectivas, son objetivas y son simples. Esto es lo que nosotros tenemos que buscar en todas nuestras metodologías. Van a encontrar muchos más ejemplos de cómo se mueve el mercado, de cómo analizarlo, etcétera, en nuestras asesorías en vivo, en nuestros videos de YouTube y en nuestro entrenamiento Blue Trade. Entonces, este trabajo de entender al mercado, entender el cómo y el por qué se mueve, es algo que constantemente vamos a tener que hacer para mejorar nuestro trading diario de todos los días. Y utilicen el método científico para encontrar esos detalles que ustedes tal vez no están viendo en este momento, ¿sí? Patrones repetitivos a través de una hipótesis, a través de la prueba y error y a través de una conclusión que puede tal vez hacernos entender un poco mejor cómo funciona el mercado. Así que hasta acá los dejo, no quiero extender mucho más el video. Espero que lo hayan entendido bien, espero que ahora sí tengan herramientas para que ustedes puedan crear su propia metodología y nos vemos en la próxima clase.